el alma humana? ¿Dónde reside? ¿Dónde está viviendo el alma humana? En un cuerpo que tiene múltiples necesidades a satisfacer. El alma humana, que es asexuada, es unisex, digamos, no tiene sexo el alma, pero al estar viviendo en un cuerpo sexuado, que tiene órganos genitales femeninos y órganos genitales masculinos, tiene esencia femenina el cuerpo o esencia masculina, para que se complementen y sean una sola carne, como dice Dios. Entonces dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, para que se complementen como una sola unidad, por así decirlo. El hombre está inevitablemente predeterminado a tener que complementarse y a tener que satisfacer todo el tiempo que el alma vive en el cuerpo una cantidad infinita de necesidades a tener que cubrir, a tener que satisfacer. Ahora, esas necesidades, si el ser humano las satisface por la buena, en buena ley, entonces no va a pecar, no va a hacer algo que infrinja la moral de Dios. Pero si esas necesidades las tiene que cubrir por las malas, va a pecar, va a cometer pecado. Para llevarlo a un caso extremo, las personas están en una isla solitaria, 2 personas, y la comida es escasa. Pueden llegar a matarse por un plato de comida, se disputan la comida, porque el hombre tiene instinto de sobrevivencia. Entonces, como el hombre está en un cuerpo sujeto a necesidades a cubrir, entonces esa necesidad de comer la va a satisfacer, o por las buenas o por las malas, pero tiene que satisfacerla, porque si no él muere. Es por eso que el Señor Jesucristo, en materia legal, en términos de la ley de los mandamientos, le dice a los israelitas: si tu mano derecha te es ocasión de caer, échala de ti, la mano derecha que te puede hacer caer, porque mejor te es entrar manco al reino de los cielos que teniendo 2 manos ser echado al infierno. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, queda tuerto, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿A qué está apelando el Señor? Al sentido común, a la lógica. Córtate la mano izquierda, córtate la mano derecha, sácate la nariz, sácate los ojos, quítate la boca, córtate la cabeza, desaparécete, mátate. Y no puedes. Si no puedes evitar caer en pecados, no puedes evitar infringir la ley moral de Dios, no puedes, te es imposible. Pero el religioso diciendo que sí se puede, podemos. Los israelitas, cuando Dios le estaba dando la ley a través de Moisés en el monte Sinaí, los israelitas dijeron: haremos todo lo que Dios nos manda, podemos, cumpliremos todos los mandamientos que Dios nos manda. ¿Y cómo termina Dios diciéndole al pueblo de Israel? Oh gente pecadora, hijos depravados, han dejado a su Dios. Miren, cuando uno revisa el libro de Éxodo, cuando Dios le está entregando la ley de los mandamientos al pueblo de Israel en el monte Sinaí a través de Moisés, escrito en tablas de piedras, y una serie de ordenanzas y estatutos, decretos innumerables que conforman la ley, los israelitas dijeron: haremos todo lo que Dios manda, cumpliremos todos sus mandamientos al pie de la letra, obedeceremos siempre toda la ley, decían ellos, ilusamente. Entonces, en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 4, dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Versículo 6. Miren lo que Dios dice del ser humano, que habita en un cuerpo de carne y hueso, el alma viviendo dentro de un cuerpo mortal de carne y hueso, sea hombre, sea mujer. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. En Isaías 64:6, hablando de nuestras justicias, cuando nosotros hacemos cosas justas, cosas buenas, merecemos el cielo nosotros, ¿verdad? Cuando hacemos cosas que son justas. Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad,
y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y aquí está incluido tú, incluido yo, están incluidos todos, incluido Isaías, también está incluido. Él está hablando, diciendo, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, trapos llenos de feca, de caca, de excremento, de orina, de sangre de menstruación, de vómito de los borrachos. Así son nuestras justicias ante la escala moral de Dios. Miren, el hombre lo que no entiende en términos generales es que hay una escala, un patrón moral de Dios. Uno tiene que medirse ante ese patrón, compararse ante el patrón moral de Dios, y hay un patrón moral humano. Entonces, ante el patrón moral, ante la escala valórica humana, somos todos buenos, no hay alguien, somos todos buenos. Bueno, hay algunos que son malos, los que están en la cárcel, los que envenenan perritos, se merecen el infierno. Pero ante la escala moral humana, o la escala moral religiosa, de los pentecostales, de los adventistas, de los presbiterianos calvinistas, de los católicos, en la escala moral humana, podrán haber personas más buenas que otras. Pero ante la escala moral divina, somos todos faltos. Jamás podremos satisfacer los altos estándares de la moral de Dios, jamás. Entonces, la ley, Dios la dio siempre, lo que Él manda: no mentirás, no fornicarás, no cometerás adulterio, guarda el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás nada de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el buey de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, nada de tu prójimo. La ley es para el conocimiento del pecado que mora en nosotros. Aquí, en este cuerpo físico, hay un principio acá. El pecado radica en el hecho que nosotros, las almas, vivimos en un cuerpo con necesidades. Siempre vamos a tener que satisfacer esas necesidades, siempre, porque el cuerpo siempre tiene necesidades que satisfacer, de orden sexual, alimenticio, biológico, emocional, porque somos seres de cuerpos sexuados, de complementos, de caricia, de afecto. Entonces, por eso es que la mayoría de los crímenes en personas adultas son pasionales, por celos, crímenes pasionales, asesinatos, pasión, porque son deseos rotos, deseos no satisfechos. Entonces, la persona entra en crisis. Cuando una mujer está enamorada de un hombre y el hombre se va con otras mujeres, puede desarrollarse un hecho tal de carácter pasional que la mujer asesine, le quite la vida al hombre por celo, o viceversa. Un hombre, él necesita que su amada le corresponda su amor, pero él se da cuenta que el corazón de su amada está cautiva por un hombre que no es él, y capaz que si el hombre lo encuentra a los dos en una relación íntima, sexual, en el celo, puede él descontroladamente sacar una pistola y darle muerte a los dos. Crímenes pasionales, porque estamos sujetos a pasiones. Pero en un cuerpo, un alma, en un cuerpo celestial, no. Un alma humana en un cuerpo espiritual, eso ya no va a ocurrir. Por eso que en 1 Corintios 15:53 el apóstol Pablo dice, porque es necesario, es muy necesario, que esto corruptible, el cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Miren, lo primero que hay que entender para que una persona cuando se muera se vaya al cielo es el concepto de el cuerpo físico animal y el cuerpo espiritual celestial. Como dice 1 Corintios 15:44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y en 1 Corintios 15:53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, lo primero es reconocimiento. El alma de nosotros, ¿dónde reside? ¿Dónde vive?
en un cuerpo de carne y hueso. Y el cuerpo de carne y hueso siempre, por ser un cuerpo sexuado y sujeto a pasiones, con necesidades de sostenimiento, de orden alimenticio o de orden líquido, va a tener que satisfacer sí o sí esas demandas, o por las buenas o por las malas. Y si la satisface por las malas, va a pecar siempre. O sea, la necesidad sexual, si no contrae matrimonio y satisface el deseo sexual con su esposa en un lecho sin mancilla, va a tener fantasías sexuales, o se va a masturbar, o capaz que llegue a violar, o cometer un hecho indecoroso, faltar a la moral, capaz que manosee los senos de una mujer en un acto descontrolado, tomando alcohol, pase la mano por la nalga de una mujer, falta la moral, porque está sujeto a pasiones que tienen que ser satisfechas esas necesidades, ¿verdad? Pobrecito nosotros los seres humanos. Entonces, lo que Dios pide es que el hombre reconozca en qué tipo de cuerpo está viviendo. Que todo el tiempo que el ser humano vive en un cuerpo de carne y hueso va a cometer pecados hasta que el cuerpo de carne y hueso se muera. Si esto es tan lógico, que jamás podrá evitar nunca más pecar. Jamás un ser humano mortal, me refiero viviendo un cuerpo de carne y hueso, jamás podrá llegar a un punto en su vida en que a partir de ese punto en adelante nunca más cometa pecados, que alcance la sublimación moral. Eso jamás va a ocurrir. Entonces, uno tiene que tratar de hacer funcionar el cerebro, la mente. Dios apela a nuestro intelecto, a nuestra razón, que razonemos, que nos demos cuenta, que nos reconozcamos tal como un ser humano, para reconocer que al levantarse en la mañana está con lagaña, con el cabello desarreglado, y que tiene que mirarse en el espejo para darse cuenta cómo está, e ir a limpiarse, a bañarse, secarse, vestirse. Tiene que revisarse en el espejo. Dios dio la ley para que el hombre se revise, se compare cómo está, permanentemente, todo el tiempo que vive en un cuerpo de carne y hueso. En Romanos capítulo 3, versículo 20, dice: ya que por las obras de la ley de los mandamientos, que son innumerables, no solamente son los 10 mandamientos escritos en tabla de piedra, no, una serie de ordenanzas, decretos y estatutos que no tienen fin. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A través de que yo me miro en la ley, me doy cuenta que no la puedo cumplir al pie de la letra. La podré cumplir, sí, pero no al pie de la letra. Más de una vez faltaré a alguno de sus mandamientos, pecaré, infringiré la ley, todos los días, a cada rato, en todo momento. En Mateo 15:19, el Señor Jesucristo dice: porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Se acuerdan de Satanás? En Isaías capítulo 14, versículos 13, 14 y 15. ¿Tú qué decías en tu corazón? O sea, le surgieron pensamientos del corazón a la mente, a Satanás. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, a Satanás le surgieron pensamientos de su corazón. ¿Tú qué decías en tu corazón? ¿Lo hizo? No, pero lo pensó. No lo llevó a cabo, pero sí lo pensó. Y bastó eso. Pecado de pensamiento para ser destituido del cielo. Un pecado de pensamiento. ¿Cuántos pecados le bastó a Adán para ser destituido del huerto del Edén? 1. Comer del fruto que Dios le mandó no comer. Bastó eso y fue destituido. ¿Cuántos pecados llevamos cometidos nosotros? Piensa en la muerte. Lo más seguro después de nacer es tener que morir. Cuando tú mueras, ¿dónde irás a parar? El único Salvador es Cristo. En Hechos 4:12, el apóstol Pedro dice: y en ningún otro hay salvación aparte de Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dijo Dios: el alma que pecare, esa morirá.
Ezequiel 18:4. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Es un obsequio de parte del Señor la vida eterna. Es una dádiva. En Ezequiel 18:4 dijo Dios, el alma que pecare, esa morirá. Pero en la cruz del Calvario, Cristo murió por los pecados de nosotros. Así te salvó. Murió por los pecados tuyos y los pecados míos. Los pagó Él en vez de nosotros. Y eso hay que creer con fe, que ya Cristo nos salvó de nuestros pecados.